Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia el día de hoy del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico, para lo cual les damos la bienvenida. Michelle, doctor Molina, ¿cómo están? Muy bien, gracias Jorge. Un placer poder estar otra vez al aire en la emisora con un programa exclusivo, un programa acerca de gobierno civil bíblico. Aquí pues hablamos de la propuesta hecha por Dios mismo, la propuesta que está en la Biblia, que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Con esa base, entonces nosotros tocamos muchos temas que tienen que ver con la propuesta de Dios en las diferentes esferas de la sociedad que deben aplicar la forma correcta de gobierno. Cuando yo hablo con la gente de la forma correcta de gobierno, la gente me pregunta, pero entonces, si no es lo que está funcionando, entonces, ¿cuál es la forma correcta de gobierno? Aunque usted no lo crea, hay mucha ignorancia en cuanto a cuál es la forma correcta de gobierno propuesta por Dios. Hablaremos hoy sobre cómo un gobierno limitado produce libertad. Cómo un gobierno limitado produce libertad. Y pues le doy la bienvenida a nuestra codirectora, señorita Michelle Carreño. Muchas gracias, señor Molina, y estamos aquí continuando con también la temática que desarrollamos cada semana y agradeciendo a Dios el hecho de poder aprender por gracia y asimismo comunicar esos principios por gracia. Claro que sí. Están pasando cosas interesantes en el país y pues hoy es un día importante también a nivel internacional porque se celebra el Día de la Mujer. Bueno, con Michelle esta mañana estábamos hablando, Michelle dice que la propuesta de celebrar el Día de la Mujer pues tiene un trasfondo no muy correcto porque fue más una iniciativa de gente, personajes feministas que querían reclamar sus derechos. Porque la verdad es que la mujer pues no debe tener un día, todos los días de la mujer, porque la mujer tiene un valor muy clave, muy específico, un valor que se lo ha dado Dios mismo y que no se lo da una celebración, ni a la mujer ni al hombre, ¿no? Una celebración no le da el valor, solamente es como un recorderis. Entonces, pues, de todas maneras, aunque tenga un trasfondo no muy sano, pues queremos resaltar hoy y felicitar a todas las mujeres de Colombia, de Latinoamérica, del mundo. Yo escribí algo hoy para las mujeres y ha sido bien recibido. Quiero leerlo para comenzar. Dice, la mujer es un regalo de Dios para una sociedad. Pues sin la mujer, la sociedad no existiría. No habrían hijos, no habrían esposos felices. Dios, en su sabiduría, dio a las mujeres los dones y talentos necesarios para cumplir así su diseño. Por algo lo dijo el poeta, la mano que mece la cuna es la que gobierna. Cuidemos la mujer, no dejemos que su imagen natural, tierna, magnífica, se distorsione. Ella ha sido diseñada para traer belleza, orden, para mostrar el corazón amoroso de Dios y para modelar el gobierno correcto, bíblico. Cuidémosla. Feliz Día de la Mujer. Feliz día a todas las mujeres que viven y cumplen con el propósito para el cual fueron creadas. ¿Qué le parece? Muchas gracias, señor Molina, por ese escrito tan bíblico en medio de tiempos tan difíciles y en medio de tantas publicaciones de empoderamiento femenino.
vemos el verdadero empoderamiento, es el empoderamiento que Dios da a cada mujer al momento de nacer, como pues su creación. Así es. Ninguna fiesta va a poder quitarle ni darle más fuerza y más claridad al diseño exclusivo de Dios en la mujer. Estamos bendecidos por las mujeres, sin ellas este mundo sería un caos. Gracias a Dios por ellas, que las tenemos cerca y que con ellas podemos enriquecer en la vida y enriquecer las ideas para poder desarrollarlas de una mejor forma. Muy bien, entonces, pues Colombia está en crisis, eso lo sabemos, no es nada nuevo, y pues estamos cada día más al mirar las propuestas de este gobierno comunista, socialista, que se ha levantado en Colombia y que ha tomado el poder, pues vemos que cada vez que actúa, que cada vez que propone, que cada vez que interviene, siempre lo hace de una forma incorrecta y en lugar de traer paz, lo que trae es más violencia y confusión. La última noticia que había por ahí era que en San Vicente del Caguán habían secuestrado a unos militares, unos campesinos, y en ese proceso hubo muertes. Y en ese proceso de secuestro, los militares no pudieron intervenir. Tuvieron que dejar que pasara y que los tuvieran el tiempo que quisieran. Hubo asesinatos ahí. Y se ha descubierto, pues, porque el mismo autor lo ha dicho, el presidente, que él fue el que ordenó que los militares no participaran en rescatar a estos militares, sino que no intervinieran. Bueno, esas son las noticias y me mandaron también un video hoy de una ciudad aquí de Colombia en donde los ciudadanos y muchos maleantes estaban persiguiendo a los militares, a la policía, persiguiéndolos porque hay una orden hacia los militares y la policía que no pueden responder a los ataques de la gente civil. Así los ataquen con lo que sea, no pueden responder. Es la orden pues del gobierno y por esa razón pues el mal crece y por esa razón el mal aumenta y viene zozobra e inseguridad en la sociedad. Entonces, pues estamos hablando de un gobierno limitado. Cuando el gobierno no cumple con sus funciones que son limitadas y traspasa las líneas, es donde viene las dificultades sociales como las que estamos viendo aquí en Colombia. Porque se le quita el gobierno, la autoridad gubernamental, en este caso el presidente, le quita toda la autoridad a los militares y a la policía para que intervengan en asuntos en donde hay violencia, en donde hay caos, donde hay robos, donde hay terrorismo. No pueden ellos intervenir con armas, sino solamente hacer presencia física, y al hacer presencia física y no usar las armas, entonces pues los civiles los pueden golpear, los pueden maltratar y ellos no pueden hacer nada. Eso me parece algo muy injusto en una sociedad libre. No sé qué piensas tú, señorita Michelle. Molly, justamente es el tema de pues hoy y es esta sociedad libre y es como el hecho de que nosotros buscamos la libertad como pues cristianos, pero también como ciudadanos, pero lamentablemente el mundo tiene una idea incorrecta de la libertad y ven la libertad como si fuera en realidad una dependencia de otros humanos o de sí mismo como humanidad. Y lo que nosotros planteamos aquí es una humanidad completamente diferente, es una humanidad dependiente de Dios y ahí es donde encuentra la libertad. La libertad pues tiene un precio y el asunto es que no queremos pagar ese precio.
que tiene la libertad. Por ende, entonces entramos en situaciones un poco complicadas porque pues la libertad hay que cuidarla y cuidarla significa someter a los que quieren violar los principios que establece la libertad. Hay un pasaje que quiero mostrarles a ustedes en la Biblia, muy importante, en el Salmo 11.3, que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y pues cuando hablamos aquí de los fundamentos, estamos hablando de los fundamentos de una sociedad, los fundamentos que permean todas las agencias sociales, los fundamentos históricos que mantienen sociedades libres o por lo menos disfrutando de ciertas libertades. Pero si esos fundamentos se quitan, entonces dice el justo es aquel que hace lo correcto, el justo es el que se somete a la ley, el justo es el que quiere lo mejor para su sociedad, el justo es el que hace el bien. Entonces, si los fundamentos que fortalecen esas acciones de los justos se quitan, entonces viene pues lo que nosotros llamamos una incoherencia social porque ya no hay una base para actuar correctamente. Porque también hay un pasaje en la Biblia que dice que si le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, pues entramos en confusión, ¿no? Entonces no se le puede llamar a lo malo bueno en ninguna manera, porque llamarle a lo malo bueno es permitir que los malos se levanten y agobien a los que hacen lo correcto. Hubo un hombre en la historia de los Estados Unidos, se llama Patrick Henry. Ese fue un patriota, fue gobernador de un estado en los Estados Unidos. Y él dio un discurso por el cual se volvió famoso. Give me liberty o give me death, es lo que él decía. Dame la libertad o dame la muerte. Los patriotas siempre han entendido el costo de la libertad. Y pues en el proceso de mantener la libertad en su expresión correcta, pues toca luchar en desestabilizar y limitar a aquellos que quieren violar los principios que sostienen la libertad. Entonces, déjenme, les pongo aquí a ustedes a Patrick Henry y quiero leer algunas cosas que él dijo, que nos van a ayudar a entender mejor un poco el tema que estamos tratando de limitar el poder del gobierno para que haya libertad. Entonces, dice Patrick Henry, dice, y mientras veo los peligros que amenazan a los nuestros, de sus intrigas, hablando de Francia, y sus armas, no estoy tan alarmado como con la aprehensión de la destrucción de los grandes pilares de todo gobierno, los grandes pilares de todo gobierno y de la vida social. Luego dice, quiero decir que los pilares son virtud, moralidad y religión. Esta es la armadura, mi amigo, y solo esta nos vuelve invencibles. Estas son las tácticas que debemos estudiar. Si las perdemos, ya hemos sido conquistados, en efecto, caídos. Eso lo dijo en enero 8 de 1799. Eso lo dijo él después que
eh, Estados Unidos declaró su libertad. Pero antes de eso, en 1775, Pat Henry, como buen patriota, dijo: dadme libertad o denme la muerte. El hombre no está diseñado para ser esclavo, ni de una persona, ni de una organización, ni está diseñado para ser esclavo de un gobierno. Cuando un gobierno sobrepasa sus límites y quiere aplastar la libertad moral, la libertad religiosa, la libertad de virtud en los individuos, entonces la sociedad está en peligro. Y eso pues fundamenta lo que dijimos al principio. Son los fundamentos de una sociedad. Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los que queremos hacer el bien, porque otra cosa importante es que la mayoría de los colombianos hacen el bien. Es una minoría que hace el mal. Entonces no podemos permitir que esa minoría sea lo que destruyan las bases de una sociedad libre. Por esa razón es que tenemos que recalcar que el gobierno está limitado en su poder, está limitado a la misma ley y está limitado a los principios establecidos por Dios de cómo se debe desarrollar un gobierno. Michelle. Sí, bueno, Molly, continuamos más con este tema, ahondando más en su profundidad y realmente agradecemos también el poder contar con registros históricos de hombres como Patrick, quien hablaba acerca de esos fundamentos que son la virtud, la moral y la religión. Realmente aún ahora podemos ver cómo en la sociedad está más presente el olvido de los fundamentos que conforman una nación grande y fuerte, el olvido de cómo funciona realmente el diseño de Dios para la humanidad y de cómo la destrucción y el crecimiento no vienen de afuera, sino que vienen desde adentro, desde la semilla de una sociedad. Es por eso que pues hay una frase que es de Max Lyons y él dice, solo hay una salida. Cristo nos ha hecho y por siempre nos hará verdaderamente libres. Y es la idea que nosotros como cristianos creemos y que realmente ponemos en práctica. La idea de que esa libertad viene de lo interno y luego se refleja en lo externo. Y es por eso que hablamos de estos temas, es por eso que tocamos el tema del gobierno civil bíblico. No hablamos de gobierno civil como lo haría una universidad, no hablamos de gobierno civil como lo haría un seminario, pero lo hablamos desde el punto de vista bíblico porque entendemos que es la forma correcta de verlo, es la forma en la cual entendemos que la libertad no proviene de afuera, sino que proviene del interior del individuo. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Y asimismo, pues recordando el tema de que solamente un gobierno limitado puede darnos libertad. Así es, porque el asunto en cuestión es que nosotros, los que ya tenemos 50 años de vida encima, nacimos dentro de un sistema ya contaminado, un sistema de gobierno equivocado. Y las sociedades por lo general, pues lo que han tenido son gobiernos que se creen que son todopoderosos, gobiernos tiranos, déspotas, que han abusado de ese privilegio de administrar una sociedad, han abusado buscando sus propios intereses y esclavizando al hombre. Entonces, es el dilema que tenemos nosotros en la mente, porque nos cuesta entender que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Y esa forma de gobierno, nosotros sabemos que es la república,
y esa forma de gobierno como de república es una forma de gobierno que está limitada y está sometida a la constitución del país, no sobre la constitución. Y ha sido la lucha histórica, el abuso del poder, porque lo más tenaz es que cuando el hombre prueba el poder y prueba el dinero, lo más tenaz es que le queda gustando. Y se desboca por mantener esa fluidez económica y se desboca por no perder el poder, sino adquirir más poder sin importarle qué y cómo, a expensas de qué. Por esa razón, las sociedades han diseñado que los gobiernos tienen que ser cortos. Es decir, los que gobiernan no pueden gobernar 12 años, 10 años, 16 años, 20 años. Aún, yo me atrevo a decir que ni 8 años. Máximo 4 años una persona debería gobernar y sea buena o sea mala, debe ser removida del poder. ¿Por qué razón? Porque va a tener la tendencia a abusar del poder. Si es bueno, va a abusar ya del poder que tiene y entonces comienza lo bueno que ha hecho a distorsionarlo. Y si es malo, imagínense ustedes una persona en el poder mala más de 4 años. Eso es un dolor de cabeza, un dolor de estómago para una sociedad. Entonces, la ley misma establece que el poder debe estar dividido y que el poder debe ser ¿qué? Corto. Poder corto para no entrar en corrupción. Ese es el diseño de la república. Esa es la idea original. Y eso es lo que Dios, pues, trata de delinear en la Biblia. Comienza a mostrar a través de la historia bíblica el proceso de salir de un gobierno totalitario, de un gobierno tirano, a un gobierno de división de poderes en donde se controlan esos poderes entre sí. Esa virtud, esa característica de ese razonamiento no es mío, es bíblico y pues fue un hombre, Montesquieu, el que analizando el gobierno del mundo de entonces, él dice, el problema de un gobierno que se convierte en todopoderoso y déspota y esclaviza es que tiene todo el poder en sí mismo. Y para evitar esto, les toca dividir el poder. Cuando se divide el poder, entonces hay libertad. Y si alguien se levanta y quiere sostenerse en el poder y comienza a abusar del poder, pues yo quiero decirle que el hombre, por diseño, no lo va a permitir. El hombre, por diseño, va a luchar por su libertad. Y eso involucra, pues, guerra, involucra peleas, involucra marchas, involucra lo que sea, porque el hombre no ha sido diseñado para ser esclavo. Alguien dijo por ahí, aquí tengo un escrito de el británico Arnold Joseph Toynbee. Él dijo, las civilizaciones mueren por suicidio, no por asesinato. Entonces, si nosotros no queremos morirnos, tenemos que entrenarnos con la cosmovisión de gobierno de Dios y entender que Dios solamente le ha dado un poder muy limitado al gobierno. Su poder es, según Romanos capítulo 12, su poder es castigar a los malhechores y proteger
a los que hacen el bien, Michelle. Así es, y ahí es donde podemos ver de nuevo como los principios que ha dado Dios de separación de poderes, de regulación, de un tiempo determinado, son principios sabios. Y además hay otros principios que son también la división en instituciones, algo de lo que ya hemos hablado antes y la última vez pues terminamos el programa hablando de esto, de las 5 instituciones. Sin embargo, también me gustaría que pudiéramos profundizar más en cada una de ellas, viendo cómo realmente cada una de ellas es un regalo de Dios que Él dio para que puedan controlarse aún entre sí, entendiendo que cada esfera tiene una jurisdicción o un rasgo de actuar y de poderío diferente. Y bueno, por supuesto, tenemos la primera, que es la que hablamos casi todo el tiempo, que es el gobierno civil. Y de antemano pido perdón si se ve un poco borroso, es bueno, por el tema de internet y todo esto. Sin embargo, recordemos que es la primera esfera, pero que la primera esfera no por importancia, sino que porque simplemente la pusimos porque es el tema que tratamos día a día. Pero recordemos que Dios desea que veamos lo correcto de cada esfera de la sociedad para poder entenderla. Así que lo correcto en cuanto al gobierno civil es tu función, que su función, como siempre decimos acá en el programa, es simplemente castigar al malhechor, proteger y velar por la vida, la propiedad privada y la libertad, que son los 3 principios y derechos que no dio el gobierno, que no dio una ley, sino que dio directamente Dios al crear al ser humano. Entonces, esta es la primera esfera y la primera institución que debemos proteger en cuanto a sus limitaciones y en cuanto a sus funciones. El dilema es, señorita, que nosotros mismos los ciudadanos, pues le pedimos al gobierno cosas. Y al pedirle al gobierno cosas que nos dé, ahí donde el gobierno agarra más fuerza y se cree con derechos que no tiene, pero que los mismos ciudadanos le dan. Si uno le dice a la gente que el gobierno no tiene por qué proveer salud, eso es un problema grave. Y por eso es la reforma a la salud, ¿no? El gobierno tiene una función muy chiquita, pero con esta reforma a la salud, el gobierno quiere tener todo el poder para proveer salud a todos por igual. Eso ya es un problema. Esa no es su función. Tampoco la función del gobierno es dar educación. Tampoco la función del gobierno es proveer casa para la gente. Tampoco la función del gobierno es eh, acabar con los pobres. O sea, se habla de la ayuda social. Vamos a tener el gobierno haciendo ayuda social para acabar con los pobres. Mentiras. El gobierno cuando engrandece la obra social, hace una sociedad más pobre. Ese es el plan que hay ahorita. Ahorita el plan de este gobierno es darle más dinero a la gente para que la gente, entre paréntesis, salga de la pobreza. Mentira, no van a salir. Ocurre todo lo contrario. La gente, en lugar de aprovechar lo que le dan para crear más riqueza para ellos, lo que hace es despilfarrar lo que recibe porque tiene un soporte mensual del gobierno y entonces su mente dice, ¿para qué trabajas? ¿Para qué creas dinero tú? Si tienes quien te dé. Entonces, en lugar de quitar la pobreza, lo que crea es más dependencia y más ruina. Bueno, pero esa es la idea del gobierno que quiere extralimitar sus poderes y convertirse en un salvador. Claro, porque el gobierno rechaza a Dios. Los gobernantes, esto es para los gobernantes, los que están gobernando y los que quieren gobernar. El que está gobernando, el que quiere gobernar, lo que tiene que hacer es llevar a la gente a que mire a Dios, a que dependa de Dios. Y con el poder limitado que tiene, permitir que la gente pueda trabajar,
que la gente pueda viajar, que la gente pueda negociar, que la gente pueda comprar, que la gente pueda vender, que haya libertad en la productividad y que la gente pueda decidir qué hacer con su trabajo y con los frutos de su trabajo. Si esto ocurre, entonces cada persona va a ser próspera, va a querer trabajar más para tener más y para disfrutar más. Eso no tiene nada de malo. Y por lo tanto, entonces no va a esperar miserias del gobierno, sino que va a vivir del fruto de su trabajo. Por eso, en la República, cuando hablamos de gobierno civil bíblico, no nos centramos en el gobierno como tal, o en instituciones como tal. Nos concentramos en el individuo. Y los padres fundadores de los Estados Unidos expresaron un ideal de gobierno basado en el individuo. Escuche bien, un ideal de gobierno basado en el individuo. Ese ideal había existido antes, solamente en el corazón y las mentes de los hombres. Ellos reconocieron a Dios como el autor de los derechos del individuo. Cuando un gobierno tiene en su mente clara que no da derechos a nadie, que no concede derechos, sino que el individuo ya tiene derechos dados por Dios como el derecho a vivir pro vida, el derecho a ser libre y el derecho a tener propiedad, y la función del gobierno es proteger la vida, la propiedad del individuo y la libertad para que el individuo trabaje y disfrute de los frutos de su trabajo. Todo cambia. A eso es lo que nosotros llamamos nosotros, pues, la primera esfera de gobierno, que es el autogobierno, cuando el hombre mira a Dios, cuando el hombre se concentra en Dios y comienza a hacer lo correcto en todas las áreas, entonces no va a necesitar en un porcentaje muy alto ningún tipo de gobierno externo, sino que va a hacer por lo regular lo correcto. El hombre que tiene comunión con Dios, que abraza el cristianismo, por lo regular va a hacer lo correcto. Siempre hay uno que otro que va a cometer errores. Y cuando alguien comete un error, ahí es donde el gobierno civil entra a corregir, castigar al que hace lo malo, para que los que hacen el bien se sostengan y actúen de la mejor forma. Entonces, el autogobierno es la base de la república, es la base de una sociedad libre, donde cada persona tiene relación con Dios y obedece a Dios. Entonces, los que están gobernando y los que quieren gobernar tienen que pensar eso, que ellos no son la respuesta a la gente, en ninguna manera. La respuesta a la gente es Dios. La respuesta a la necesidad individual de cada persona es Dios. Por ende, entonces, el único que puede suplir esa necesidad es el mismo, Dios, y no ningún hombre, ningún ser humano, ni ninguna institución como tal, sino Dios. Cuando el hombre cubre esa parte, entonces el hombre va a poder avanzar. El gobierno es limitado, funciones limitadas, y su función limitada está en mantener una sociedad libre. Yo tengo aquí, lo voy a leer más adelante, tengo que escribir, sobre los síntomas, o sí, síntomas de cuando un gobierno sobrepasa sus límites. Mientras busco esto, Michelle, dale. Bueno, Molly, tocaste un tema fundamental. Mientras busques ahí, podemos ampliar un poco más este tema del autogobierno, que es algo que siempre se va a tratar cuando hablamos de gobierno civil. Y es porque el autogobierno es el diseño de Dios para cada individuo. Dice
pues la Biblia también lo habla, es que entre menos autogobierno va a haber más gobierno externo. Es por eso que para que el gobierno civil sea más pequeño, debe haber más autogobierno de parte de las personas. ¿Y qué es el autogobierno? Es solamente que el hombre decide someterse a Cristo en todas las áreas y cosas de su vida, aceptando su rol de gobernador de las cosas que Dios le ha dado. Entonces aquí como vemos que el deseo de Dios para el individuo es que el individuo pueda ser gobernador sobre su trabajo, gobernador sobre sus estudios, gobernador sobre aquellas pequeñas partes de su vida que Dios ha designado específicamente bajo la jurisdicción del individuo. Y viendo también, podemos ver fuera otra área importante que es la iglesia. Dice que, pues Pablo hablaba de la iglesia como que a fin de capacitar a los santos para la buena obra del ministerio, para la edificación de Cristo. Es una de Pablo el que creaba las iglesias básicamente. Y dice que esa institución está ordenada por Dios para comisionar a los creyentes. Y además entendemos que la iglesia es aquel lugar en el que se alimenta aún la conciencia. Entonces podemos ver otra esfera en la cual de nuevo es necesario entender que no te pertenece al gobierno y no todo le pertenece aún al individuo, sino que también hay otras instituciones que Dios ha dado. Y claro, el gobierno no tiene por qué legislar para la iglesia, ¿no? No tiene por qué atribuirse poderes que no se les han dado. El gobierno es una institución separada, la iglesia es una institución separada. Funcionan diferentes, pero sostienen una sociedad, porque la iglesia es la que entrena la mente, la conciencia de los individuos, para cuando ellos vayan a la institución de gobierno, hagan lo que es correcto. Quería mostrarte lo que dijo nuestro querido amigo Hugo Grotius, hablando del autogobierno. Déjame mostrarte la frase, ¿no? Esta es muy importante, de Hugo Grotius. Él dijo así: quien no sabe gobernar un reino, no puede gobernar una provincia. Si no puede gobernar una provincia, no puede ordenar una ciudad. No va a conocer cómo dirigir un pueblo. Quien no puede dirigir un pueblo, no puede guiar una familia. Y quien no puede guiar bien su familia, no sabe cómo gobernarse a sí mismo. Tampoco él puede gobernar su vida a menos que su corazón sea el Señor, a voluntad y deseos sus vasallos. No puede gobernar la razón a menos que sea gobernada por Dios y completamente sea obediente a él. Eso lo dijo Hugo Grotius en 1654. Hace bastante. Esta parte es muy importante porque la idea de gobierno en primera instancia recae sobre el individuo, no sobre una institución. Entonces, cuando el hombre aprende a gobernarse a sí mismo, entonces va a poder gobernar una familia, gobernar una villa, gobernar un municipio, gobernar un departamento, gobernar una nación. Pero fíjate el error que caemos nosotros, Michelle, los ciudadanos. Nosotros elegimos personas para que administren los asuntos sociales del país por un periodo de tiempo. Elegimos personas que no saben gobernarse a sí mismos, que no han podido gobernar ni siquiera a su familia. Y ahí nace el comunismo socialista, porque la gente se pega de Carlos Marx. Y Marx hizo una propuesta para responder a un problema social de una sociedad, pero ni él mismo podía gobernarse a sí mismo, ni él mismo pudo gobernar su familia.
Sus hijos, él tuvo creo que 7 hijos y no los crió él, los crió el Estado. 2 de ellos se suicidaron y realmente él ni trabajaba ese hombre siquiera. Dice que la esposa lo sostenía y claro, él tenía un amigo que es Federico Engels. Federico Engels era un hombre pudiente y vivía a costillas de Federico también. Entonces, el hombre que plantea una solución a una sociedad no se gobernó a sí mismo, no pudo gobernar su familia y quería gobernar a una nación. Entonces, ¿cómo nosotros seguimos esa filosofía que no nos importa el individuo como tal, tiene virtud y tiene moral o no la tiene, sino que elegimos a cualquiera, sin importar que ahí donde viene el problema del gobierno? Si elegimos a cualquiera, ese cualquiera va a hacer cualquier cosa terrible para el país. Así es, Molly. Y realmente esta frase de Hugo Creves, es fundamental para nuestro día a día y es el hecho de, bueno, todo comienza por mí y el por qué pasamos 45 minutos lunes y miércoles hablando del gobierno civil es por esto, porque comienza por Dios gobernando sobre la vida de un individuo y ese individuo haciéndose cargo de su familia, colaborando en la iglesia para que les también crezca, colaborando en sus ideas acerca del gobierno, colaborando acerca de la educación para que la educación también sea fundamentada en Cristo. Entonces todo comienza por un individuo que en este caso pues somos nosotros mismos. Somos cada uno de nosotros que nos decidimos someter a Dios. Y es así como se limitan los gobiernos. Cuando los individuos, las familias, las iglesias, las asociaciones voluntarias, todos ellos conocen su valor y conocen sus funciones y las cumplen. Terminemos con esto, Michelle. Entre menos injerencia el gobierno tenga en los asuntos de los individuos, de la iglesia y de las otras agencias sociales, entre menos injerencia el gobierno tenga hacia ellas, más libertad va a disfrutar la sociedad. Creo que esa es una buena frase para terminar, ¿no? Así Porque es, estamos Ricky, hablando, es un una gobierno buena limitado conclusión. produce ¿qué? Un gobierno limitado produce libertad. Un gobierno con poder ilimitado produce esclavitud. Así es. Bueno, y con esta idea, de esta conclusión tan importante en la cual podemos aún meditar y abundar, terminamos nuestro programa por el día de hoy. Agradecemos el haber estado junto a nosotros y como siempre decimos, bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.